¿cómo están? A otro capítulo más de Salud al Día aquí en su canal Latido Hispano. Me da muchísimo gusto recibirlos y el día de hoy tenemos un tema súper interesante, se llama síndrome metabólico. Vamos a hablar de varias áreas importantes de tu cuerpo que posiblemente estén afectadas y tú todavía no lo sabes. Así es que quédate con nosotros, comenzamos. Bienvenidos al programa que te dará tips de ciencia, salud, nutrición, bienestar, con Lilibet Paniagua. En Salud al Día. Comenzamos. El síndrome metabólico es una serie de síntomas y signos que se pueden presentar y que probablemente tú ya lo estés padeciendo y ni siquiera lo sabes. El día de hoy te queremos hacer una introducción para que tú vayas identificando si alguno de estos síntomas están presentes en tu cuerpo, cómo podrías mejorarlos, pero sobre todo que sea una alerta para que entonces hagas una consulta médica si esto fuera el caso o empieces a tomar responsabilidad sobre tu salud. Vamos a hablar de una serie de pasos que puedes estar teniendo y tal vez no lo sabes. Vamos a hablar del primero. Para que se pueda considerar un síndrome metabólico, deberás contar con todas estas características en conjunto y evidentemente el médico es el responsable de hacer el diagnóstico. El primero de ellos es la glucosa elevada. Cuando una persona está padeciendo continuamente picos de glucosa, tal vez no lo sabe o tal vez ya lo sabe, pero sobre todo pasa mucho en este caso que las personas que a lo mejor van a hacer una consulta médica y hacen sus estudios de sangre, se dan cuenta que a lo mejor sus niveles de glucosa están en 120 y entonces eso ya es una glucosa elevada, pero probablemente les diga a su médico, si cambias hábitos, si bajas el consumo de azúcar, si haces ejercicio, quizá esto se pueda mejorar. Y tú todavía crees que esto no es tan grave. Sin embargo, los niveles adecuados de glucosa en sangre en este momento deben ser de entre 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Es decir, que si tus exámenes médicos estás presentando más de 100 miligramos sobre decilitro, es probable que estemos hablando de un primer síntoma del síndrome metabólico. Otro que va muy ligado con ello es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, digamos que es una antesala a lo que puede llevarte a la diabetes. ¿Cómo puedes identificar si pudieras tener resistencia a la insulina? Bueno, vas a empezar a sentir que tienes hambre todo el tiempo. Tienes un hambre que no puedes contener tan fácil y sobre todo de comer cosas dulces. Otro síntoma sumamente característico es la cantosis nigricans. ¿Qué es eso? Es un oscurecimiento en la zona del cuello que pareciera más bien como sucio, pero que no se quita incluso después de tallarse. También esta se puede presentar en los nudillos, en la zona media del pecho y a veces alrededor de la boca. Es un oscurecimiento de la piel anormal. Otro síntoma que se puede presentar frecuentemente es la aparición de verrugas de manera irregular. Claro, las verruguitas pueden aparecer en el cuerpo en algún momento, pero si estas se presentan en la zona del cuello, un poco en la cara, bajadas al pecho y son muchas, pequeñitas, podríamos hablar de una resistencia a la insulina. Hay que hacerse un examen. El examen es muy fácil, se hacen ayunas y se pueden evaluar ahí. Si tus niveles están de entre 6 a 25 unidades, se puede considerar dentro de los parámetros normales, aunque en México la tendencia es que sea mucho menor, ya que estos parámetros son mucho más dirigidos a la gente en Estados Unidos, los cuales, por cierto, pues son las personas con mayor grado de obesidad, por lo tanto no es tan efectiva ese parámetro tan amplio. Yo te sugeriría que tus niveles adecuados de insulina deben ser de entre 6 a 10 unidades sobre decilitro. Por el otro lado tenemos la importancia de tener una evaluación de colesterol y triglicéridos. Si nosotros pudiéramos encontrar de manera elevada nuestros triglicéridos y colesterol, podríamos estar ya hablando de un inicio o un conjunto de síntomas. ¿De dónde salen los triglicéridos? Bueno, principalmente los vamos a encontrar a partir de consumir alimentos altos en carga calórica, azúcar, refrescos, pan, harinas. Reduce de tu dieta estos alimentos industrializados. Hay un lugar que te puedes dar cuenta si están existiendo niveles altos de triglicéridos en tu cuerpo, incluso sin hacerte un examen médico. ¿Cuál es? La zona abdominal. Si en esta zona se presenta ese rollito característico que le podemos llamar incluso como el salvavidas, este rollito que se presenta aquí, podríamos estar hablando de que tienes triglicéridos elevados y tú aún no lo sabes.
Los niveles normales son hasta 150 miligramos sobre decilitro, es una muy buena medida. Si estos se exceden, bueno, habrá que tener en consideración bajar este tipo de alimentos. El siguiente es el colesterol elevado. Tenemos dos tipos de colesterol, digamos llamados el bueno y el malo. El tipo de colesterol bueno pues nos va a servir para hacer muchos procesos metabólicos. Tiene que ver con las funciones de tu sistema endocrino, de tu sistema celular, tiene que ver con la protección del cerebro, el sistema inmunológico. Pero si en algún momento el colesterol malo es el que está elevado, necesitamos empezar a atenderlo. El colesterol malo principalmente se va a estar asociado a los alimentos de origen animal, sobre todo en procesos de frituras. Todos los alimentos de origen animal, llámese huevo, tocino, carne, jamones, quesos, cremas, leches, están asociados a poder tener o incrementar los niveles de colesterol. Sin embargo, tiene que ver mucho con la forma en que se procesan. Por ejemplo, el huevo es un alimento maravilloso en el cuerpo. Lamentablemente no nos comemos un huevito asado, normalmente nos lo comemos frito. Si tú redujeras el aceite con el que lo haces o la sobrecocción de ese aceite, es muy probable que puedas encontrar un producto muy saludable. Vamos a seguir hablando de esto, así es que no te vayas, por favor, vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Salud al Día. Kidzania, la ciudad donde además de aprender, puedes jugar a ser grande. Conviértete en piloto, artista, locutor o técnico en alimentos. Están en Guadalajara, Monterrey y en la Ciudad de México se encuentran en Santa Fe y Huihuilco. Conoce las fechas y eventos especiales en Facebook Kidzania México. Qué bueno que estás de vuelta con nosotros, estamos muy contentos y ya sé que hace un momentito te dijimos que todo lo rico era lo malo. Yo sé que esa preocupación nos queda mucho porque dicen, entonces, ¿qué me va a tocar comer? Bueno, simplemente hay que hacer pequeños cambios. La realidad es que no es que tengas que suspender esos alimentos, pero sí modificarlos. Como te decía, hay alimentos muy ricos en proteínas, en ácidos grasos saludables, como son las carnes, como son el huevo, como son las proteínas de origen vegetal, pero la forma en que las cocinamos puede ser la diferencia. Si estas van sumergidas en aceites hidrogenados, en aceites a altas temperaturas, es lo que podría desfavorecer bastante en su nutrición. Por eso es importante que puedas empezar a implementar alimentos sí de origen animal si así lo deseas, pero con otras formas de cocción. Pueden ser asados, pueden ser cocidos, pueden ser al vapor, tú puedes identificarlo. Entonces, hablábamos justo ya de los elementos que podrían empezar a darnos signos de alimentos que te pueden llevar a algo que se llama el síndrome metabólico. Entonces, podemos encontrar en ellos los niveles elevados de glucosa en sangre, los niveles elevados de insulina en sangre, colesterol elevado, triglicéridos elevados. Y vámonos a los otros puntos. La presión arterial. La presión arterial es otro de los elementos que se tienen que identificar. ¿Qué es la presión arterial? Bueno, pues básicamente es la circulación de la sangre en tus venas y arterias y la presión que ejerce esta sangre sobre estos vasos sanguíneos. Es decir, si esta sangre va circulando y va generando una mayor presión en el vaso sanguíneo, esa presión que se genera es la que se cuantifica. Si esa presión está por encima de los 120 sobre 80 milímetros sobre mercurio, es probable que puedas estar hablando de una presión arterial elevada. Sin duda, esta situación puede elevarse por distintos temas. Por ejemplo, si llegaste a una cita, vas tarde, vas corriendo, tuviste que subir 5 pisos, pues sería muy natural que la presión estuviera elevada. Sin embargo, si esta presión se sube sin motivo aparente, en condiciones de aparente relajación, podríamos hablar de que probablemente esta esté elevada. ¿Por qué podría elevarse si es que no fuera por un mecanismo inmediato como el que te acabo de mencionar? Bueno, aquí entran los otros elementos. Si tienes el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, el estrés en exceso, podrían ser elementos que incrementen los niveles adecuados de presión arterial. Y el otro punto importante es la circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal, o también conocido como cuerpo de manzana, nos puede estar dando la referencia de que tal vez la grasa visceral se está aumentando.
¿Por qué nos importa tanto esto? La grasa visceral es la que se está alojando en órganos importantes como el riñón, como el hígado, el corazón, y es quien cargan el mayor peso de esta grasa extra. Por eso es tan peligroso cuando la circunferencia abdominal incrementa. Los niveles adecuados, si tú eres hombre, hasta 102 centímetros podría ser considerado tu límite máximo. Si eres mujer, hasta 88 centímetros. Si tú tienes una cintura de menos de 88 centímetros, podemos pensar que tus niveles de circunferencia están adecuados. Obviamente, quienes llegamos a tener una cintura de 60, bueno, sería extraordinario poder alcanzar un día eso, que esa sea nuestra meta. Entonces, estos son algunos de los elementos que pueden ser en conjunto. Si se diagnostican todos, podríamos estar hablando de algo que se llama el síndrome metabólico. No te espantes, hay soluciones, siempre tenemos que buscar alternativas y lo primero y más importante es comenzar a cambiar el estilo de vida. Si tú ya estás presentando al menos 2 de estos síntomas, será muy importante que tomes cartas en el asunto. Una correcta actividad física. Sé que de repente dices, yo ya no tengo ganas de hacer ejercicio. Bueno, por cierto, tenemos un capítulo completo de la actividad física y del impacto que tiene en tu salud. Puedes revisarlo para ver cómo puedes empezar esta rutina. Poder comer mucho mejor. ¿Qué es comer mucho mejor? Hay que reducir el consumo de bebidas endulzadas, azúcar refinada que no sea necesaria. Yo siempre les digo que una de las peores maneras de meterte calorías al cuerpo así es tomando un refresco. No hay necesidad de incrementar tus niveles de glucosa ni de insulina de una forma tan rápida que incluso pueda dañar hasta las funciones nerviosas de tu cerebro. Podemos empezar a modificar estas áreas y sobre todo una correcta suplementación. La suplementación alimenticia puede ser un gran apoyo para favorecer el metabolismo de estas azúcares. Por ejemplo, consumir nutrientes como el cromo, que puedan facilitar el proceso de absorción de la glucosa y sensibilización de la insulina, nutrientes como la coenzima Q10, el inositol, que son grandes aliados que puedes encontrar en suplementación para ello. Así es que el tema creo que da a mucho. La verdad es que queríamos hacer una breve introducción de lo que es el síndrome metabólico. Sobre todo para mí es importante que tú sepas que si ya tienes varios de estos síntomas, es importante aprender a conocerlos, identificarlos y empezar a tratarlos. Si a ti te ha gustado esta información y te gustaría conocer más a detalle cada uno de los puntos, podemos hacer un programa para ello. Así es que por favor escríbenos en los comentarios de qué tema te gustaría que pudiéramos platicar, qué te gustaría conocer de salud y con mucho gusto podemos darte la orientación que tú necesitas. Es importante conocer nuestro cuerpo y saber que cuando nosotros lo tenemos, empezamos a ponerle atención, el cuerpo empieza a responder bien. Así es que, muchachos, nos vemos en el próximo programa. Recuerda que todos los jueves a las 8 de la noche en Latido Hispano tenemos este espacio para ti de salud, para que tú puedas aprender y conocer muchísimo más de esto que sin duda a mí me apasiona contártelo y espero que a ti te guste escucharlo. Nos vemos la próxima. Cuídate mucho. Bye, bye.